Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Bienvenidos a este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Transmitimos desde el foro de Canal 44, la señal de todos, una producción especial de la Universidad de Guadalajara que se ve en México y América Latina gracias a las señales de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Hoy hablaremos de varios temas, entre otros los espacios interiores compartidos y cerrados como un espacio, un caldo de cultivo para la propagación del virus SARS-CoV-2 y el contagio de quienes conviven en estos espacios. De acuerdo con un estudio publicado por la Organización Mundial de la Salud, el virus se propaga a través de grandes gotas respiratorias y por pequeñas partículas exhaladas llamadas aerosoles. Hoy recordaremos esta forma de transmisión del virus SARS-CoV-2, sobre todo porque hay que decirlo una y otra vez, esta pandemia continúa activa hoy más que nunca. Las actividades al aire libre son más seguras al dispersar las partículas y desactivar el virus que en espacios interiores. También de ello estaremos hablando. Un estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona revela que la exposición a las contaminantes se asocia a un mayor riesgo de desarrollar COVID-19. Y expertos señalan que la COVID-19 es un contaminante biológico medioambiental del aire que se concentra y deposita durante horas, particularmente en los espacios cerrados. Ojo con esto, insistiremos para que usted lo tome en cuenta. Pero dejemos que sea nuestra compañera Isaura López Villalobos quien nos dé más detalles. En medio de la pandemia por COVID-19 y a 2 años de esta enfermedad sigue generando dudas el papel y eficacia de los filtros de aire. De acuerdo con algunos estudios, la filtración de los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado de los edificios puede ser parte de una mitigación general de riesgo. Sin embargo, no son una solución. Se indica que para que un filtro pueda tener un impacto en la transmisión de las enfermedades infecciosas como el SARS-CoV-2, debe ocurrir a través de la ruta aérea. Los filtros deben estar instalados de manera apropiada y con mantenimiento adecuado para el sistema de recirculado del aire. Además, estar diseñado a la estructura del edificio. Los filtros de alta eficacia pueden ser apropiados para el edificio, pero también se menciona que pueden ser contraproducentes, mientras que en algunos sistemas residenciales y comerciales, el ventilador en el sistema no funciona algunas veces y la eficacia del filtro puede no ser tan importante como debe ser. Mientras que los hospitales tienen sistemas diseñados que acomodan los niveles de filtración necesario. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos señala que la ventilación y filtración facilitados por los sistemas e instalaciones de climatización, calefacción y ventilación pueden reducir la concentración del SARS-CoV-2 en el aire y, por tanto, el riesgo de transmisión por vía aérea. Espacios no acondicionados pueden provocar estrés térmico en personas con amenaza directa de su vida y reducción de su resistencia a la infección. En general, indica que para los sistemas de instalación de climatización, calefacción y ventilación no es una medida recomendada para reducir la transmisión del virus. En cuanto a los purificadores de aire, la Agencia de Protección Ambiental señala que pueden ayudar a reducir los contaminantes del aire e incluso los virus en un hogar o espacio cerrado. Además, se menciona que un limpiador de aire portátil no es suficiente para proteger a las personas contra COVID-19. Cuando se utiliza junto con otras prácticas óptimas recomendadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, operar un limpiador de aire puede formar parte de un plan para protegerse. Informó Isaura López Villalobos. Saludamos a nuestra compañera Verónica López, corresponsal de la agencia EFE, para que nos presente los detalles del informe más reciente de la Organización Mundial de la Salud. Verónica, te escuchamos. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El SARS-CoV-2, responsable de la COVID-19, suma más de 5,1 millones de fallecidos y alrededor de 255 millones de contagios que siguen subiendo.
Se han administrado más de 7,3 millones de vacunas, la mayor parte en Europa. A pesar de ello, ahora es la región con mayor incremento en los casos y fallecimientos. Los países tratan de convencer a los que no quieren ponerse la vacuna y lo hacen en ocasiones limitándoles el acceso a lugares públicos. La Organización Mundial de la Salud advierte de que hay que tener en cuenta las circunstancias locales y los derechos humanos, porque puede que en algunos lugares no sea fácil acceder a las vacunas y a los test. No obstante, Austria, con solo el 65% de su población con pauta completa, es el primer país que ha aprobado la vacunación obligatoria que entrará en vigor en febrero de 2022. Tiene una de las mayores tasas de contagios de la Unión Europea y a partir del lunes confina a sus ciudadanos durante al menos 20 días, una medida que ya había aplicado a los no vacunados. En Alemania, la incidencia se dispara después de 12 días consecutivos de subidas. Las autoridades han determinado unos topes en la tasa de hospitalización. De este modo, cuando se superen los 3 ingresos por 100.000 habitantes en 7 días, solo las personas vacunadas podrán acceder a espacios públicos como bares y restaurantes. Francia ya exige el certificado COVID para esas actividades sociales y no contempla el confinamiento de los no vacunados. La situación es mejor en países como Portugal y España, con una tasa de vacunación que supera el 85%. En ellos, la incidencia crece lentamente, pero ya empieza a reflejarse en los hospitales y muchas de sus regiones son partidarias de exigir el certificado para determinadas actividades. Rusia también estudia aplicarlo en los transportes a partir del próximo 1 de febrero. Por segundo día consecutivo, registra un nuevo récord de fallecidos desde el inicio de la pandemia, con más de 1.250. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Verónica, por este informe. Mire, hemos hablado también a lo largo de este espacio de cómo los antibióticos han jugado un papel importante a lo largo de esta pandemia de COVID-19. Los extremos, como se sabe, siempre son malos. El abusar de los antibióticos, pero ¿qué sucede también cuando estos faltan? Nuestra compañera Elizabeth Ortiz nos cuenta. Mientras que en unos países el uso excesivo de los antibióticos contra COVID está encendiendo las alarmas, hay países que sufren la falta de estos medicamentos. Se estima que 5.7 millones de personas, principalmente las que viven en países de ingresos bajos y medianos, mueren cada año por falta de acceso a los antibióticos. El informe Benchmark 2021 de la Access to Medicine Foundation señala que los países de ingresos bajos y medianos todavía tienen acceso limitado a estos productos. De los 166 productos evaluados, solo 54 están cubiertos por una estrategia que podría hacer que fueran más accesibles al crear acuerdos de precios equitativos, transferencias de tecnología y acuerdos de licencias voluntarias. El informe también encontró que solo 6 medicamentos con patente habían sido registrados. El primer paso para hacer que un producto médico esté disponible en un país en 10 o más de 102 países de ingresos bajos y medianos, incluido en el análisis. Aunque los mensajes de salud pública se han centrado en los peligros del uso irresponsable de antibióticos, la falta de acceso a los mismos y a los antifúngicos en los países de ingresos bajos y medianos es un tema igualmente importante porque estos países tienen la mayor carga de enfermedades infecciosas y también las tasas más altas de resistencia a los antibióticos. Vamos ahora a España, donde el coronavirus ha alcanzado ya una incidencia de 104 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días, una cifra que comienza a reflejarse poco a poco en la ocupación hospitalaria y específicamente en las unidades de cuidados intensivos que están al 5% de su capacidad. Esto es un umbral de riesgo y pues también en lo que se refiere a la atención de los pacientes de otros ámbitos, de otras enfermedades. Según datos del Ministerio de Sanidad, se han notificado 6.315 nuevos contagios y la incidencia aumentó 8 puntos comparado con hace una semana. El Ministerio de Sanidad ha planteado a las comunidades autónomas revisar el alza, los umbrales de los indicadores de incidencia del coronavirus ante la menor presión hospitalaria y flexibilizar las medidas no farmacológicas recomendadas. Por lo pronto, las nuevas fórmulas de cálculo cambian al término de la nueva normalidad
a circulación controlada. Ya no sería cuando se detectan menos de 25 casos por 100,000 habitantes a 14 días, sino menos de 50. Con el nuevo baremo, España estaría en riesgo medio con una incidencia acumulada de 100 a 300, en alto de 300 a 500 y en muy alto de más de 500 casos de COVID-19. Y en Rusia la pandemia no da tregua, continúan a la alza el número de contagios y muerte. Otro récord se dispara en Rusia en cuanto a las muertes por coronavirus, mientras los nuevos casos diarios parecían mantener una tendencia a la baja, aún por encima de olas anteriores de la pandemia. El equipo gubernamental de lucha contra el virus reportó 1.251 muertos por COVID-19 desde el día anterior, la cifra más alta desde que Rusia registró su primer brote de coronavirus en marzo de 2020. El récord anterior había sido de 1.247 fallecidos. Los expertos en salud atribuyen este repunte de contagios y muertes a la baja tasa de vacunación y el escaso seguimiento público de las precauciones. Menos del 40% de los casi 146 millones de habitantes del país ha completado su vacunación, a pesar de que Rusia autorizó una vacuna propia contra el COVID-19 meses antes que el resto del mundo. El gobierno ruso advirtió que para incrementar las tasas de vacunación a partir del próximo año, aplicará nuevas restricciones y limitará el acceso a muchos espacios públicos, así como a vuelos y trenes internos e internacionales, solo para quienes tengan completo su esquema de vacunación anti-COVID, recuperadas de COVID-19 o con motivos médicos para no vacunarse. Sin embargo, la jefa del Comité de Defensa del Consumidor ruso, Ana Popova, ha señalado que el gobierno analiza el otorgar pases sanitarios a las personas con un nivel suficiente de anticuerpos, aunque no estén vacunadas, para no detener el crecimiento económico de la nación. Rusia es el quinto país del mundo, después de Estados Unidos, India, Brasil y el Reino Unido, por el número de contagios documentados, informó Rocío López Fonseca. Mientras tanto, en Alemania, mire usted lo que está ocurriendo. Están trasladando a pacientes al extranjero ante el aumento de la presión hospitalaria en medio de la cuarta ola de coronavirus que enfrenta este país. El jueves registraron un récord de más de 65 nuevas infecciones. La Asociación Interdisciplinaria de Medicina Intensiva informa que en 100 de 400 distritos solo hay una cama libre y hay 50 distritos sin camas disponibles en cuidados intensivos. Una Navidad con restricciones, así es como festejarán en Europa las fiestas decembrinas. Muestra de solidaridad entre los países europeos. Alemania y Hungría asisten a Rumanía para que ésta pueda enfrentar el mortal repunte de contagios COVID que tiene colapsado su sistema sanitario. En las últimas 24 horas, Rumanía registró más de 400 muertes a causa del virus. Italia también se suma recibiendo a pacientes rumanos en estado crítico. Y a pesar del aumento de las infecciones en Croacia, el país se ha convertido en un destino popular entre los ciudadanos rusos. El gran interés se debe al acceso a las vacunas contra la COVID producidas por los países occidentales. La vacuna rusa Sputnik V aún no ha recibido la aprobación de las principales organizaciones de salud del mundo, lo que genera un problema para los rusos a la hora de viajar. No solo son rusos, hay otros extranjeros que vienen a vacunarse, pero son en su mayoría rusos que vienen por un día a Croacia, obtienen la confirmación de la vacunación aquí y después de 14 días reciben el pase sanitario de la UE. En Reino Unido, este jueves es la fecha límite para que los trabajadores de las residencias se vacunen. Se trata del operativo Sin vacuna no hay trabajo, que el gobierno británico ha extendido para el personal sanitario que deberá estar vacunado antes del 1 de abril. Por otro lado, en Alemania, sus famosos mercados navideños se enfrentan a otro año sin poder abrir, debido también a la nueva ola de contagios. Hacemos una pausa muy breve, regresamos con más información.
Más noticias que nos llegan desde Alemania, precisamente ante esta situación crítica que están viviendo por una cuarta ola de COVID-19, y Austria, que como se lo hemos venido informando, entrará también con nuevas y más restricciones. La vacuna contra la COVID será obligatoria para algunos profesionales en Alemania, como el personal médico o en contacto con personas vulnerables. El resto de la población sufrirá restricciones si no se vacuna. La canciller saliente Angela Merkel y los jefes de los estados federados han acordado que cuando se superen ciertos niveles de incidencia y hospitalizaciones, las personas no vacunadas no podrán acudir a cafés, eventos, restaurantes y estadios, entre otros. Sabemos y es lamentable que podríamos estar mejor si la brecha de vacunación no fuera tan grande y, por tanto, muchas de las medidas que hay que tomar ahora no habrían sido necesarias si tuviéramos más gente vacunada, y nunca es demasiado tarde para vacunarse. Incluso ahora todavía se puede hacer una buena contribución a uno mismo y a la comunidad con una primera dosis. Merkel anunció también que todo el mundo podrá recibir una vacuna de refuerzo como tarde 6 meses después de haber recibido la segunda dosis. Y prometió una prima para el personal de enfermería, sector en que el gobierno federal iniciará la vacunación obligatoria. Con estas medidas, las autoridades esperan frenar la curva de contagios y evitar un nuevo confinamiento. Donde ya ha habido que imponer un cierre generalizado es en Austria. Será a partir del próximo lunes, después de que en las últimas horas se alcanzara un nuevo récord de más de 15.000 nuevos contagios de coronavirus. Casi el 40% de los nuevos casos se registraron en Alta Austria y Salzburgo, donde la incidencia está muy por encima de la media nacional. Más del 50% de la población en América Latina ya ha sido inmunizada al menos con una dosis de vacuna contra COVID-19. Finalmente, buenas noticias para el continente americano. Más de la mitad de su población ha recibido la pauta completa de la vacunación contra la COVID-19, confirma la Organización Panamericana de la Salud. Asimismo, la OPS resalta la disminución de los nuevos contagios y muertes en la última semana, en un 5 y un 17% respectivamente. Sin embargo, la falta de vacunas en las Antillas y en algunos países de Centroamérica frenan el avance, así como leves repuntes en Estados Unidos, Brasil y Colombia. Pero los gobiernos de la región no se rinden frente a la COVID. Perú ha decidido vacunar día y noche con la ayuda del ejército. A pesar de superar los 1.000 casos diarios el martes, el impacto de la pandemia ha ido decreciendo de forma constante desde septiembre, gracias a que más del 60% de la población se ha vacunado. Y desde el próximo 15 de diciembre se impedirá el ingreso a los lugares públicos cerrados a los mayores de 18 años que no hayan completado el esquema de vacunación. Por su parte, Estados Unidos acelera la vacunación de los niños y adolescentes, registrando mejores cifras que en la campaña de los adultos. 2,6 millones. Eso es alrededor del 10% de los niños. A 10 días de la activación de nuestro programa hablamos del 10% de los niños. Para tener una perspectiva, tardamos unos 50 días en alcanzar el 10% de los adultos para una sola inyección. Colombia comenzó a exigir el carné de vacunación a los mayores de edad a partir de esta semana. Deberá ser mostrado antes de ingresar a restaurantes, bares y discotecas, también para asistir a eventos masivos. Desde el próximo 30 de noviembre, el documento se extenderá a los menores de 18 años. El gobierno colombiano estudia aplicarlo en otros espacios como iglesias o aviones. Esta medida ha producido una mayor afluencia en los centros de vacunación. En el país, los contagios diarios superan el 1.000.000 y solo el 45% de la población está totalmente vacunada. Y miren, más información, hay recomendaciones para reducir en mayor medida la exposición al virus del SARS-CoV-2.
según una guía publicada para la población en general de un organismo de la sociedad civil. Public Health recomienda que los espacios interiores compartidos y encerrados aumentan significativamente el riesgo de transmisión de la COVID-19. La evidencia científica que difundió la Organización Mundial de la Salud indica que la COVID-19 se propaga principalmente a través de grandes gotas respiratorias, así como pequeñas partículas exhaladas llamadas aerosoles, que pueden permanecer en espacios interiores durante largos periodos de tiempo, particularmente si los espacios están cerrados y mal ventilados. El riesgo de transmisión de COVID-19 también aumenta significativamente cuando las personas se quitan el cubrebocas, incluido al comer o beber, y aumenta con cada persona de una unidad familiar distinta que comparte la misma área interior. Siempre es más seguro evitar reunirse con personas de otras unidades familiares. Asimismo, ubicar actividades al aire libre donde el viento y la luz solar pueden dispersar partículas y desactivar el virus. Es más seguro que en el interior, especialmente si la actividad requiere quitarse el cubrebocas. Si las actividades deben llevarse a cabo en espacios interiores compartidos, el tratamiento del aire interior no eliminará el riesgo de transmisión de COVID-19, pero puede reducirlo significativamente, especialmente si se combina con otras precauciones de seguridad, como el uso de cubrebocas, límites en el número de personas en el espacio y distanciamiento social vigilante. En general, cuantas más personas haya en un ambiente interior, mayor será la necesidad de aumentar la circulación de aire fresco del exterior para diluir las partículas en el aire, por lo que se recomienda proporcionar aire fresco en las áreas de sus edificios con mayor número de ocupantes. En áreas donde pueda aumentar el aire exterior, se recomienda reducir aún más el número de personas, informó Rocío López Fonseca. ¿Qué tanto funcionan o no estos aparatos que han puesto en circulación tras la llegada de esta pandemia de COVID-19, sobre todo aquellos destinados a filtrar aire? Elizabeth Ortiz nos cuenta que descubren una máquina de filtración de aire en áreas COVID que reduce aerosoles y evita la propagación del virus. Cuando un equipo de médicos, científicos e ingenieros del Hospital de Addenbrooke y de la Universidad de Cambridge colocaron una máquina de filtración del aire en áreas COVID, descubrieron que eliminaba casi todos los rastros de SARS-CoV-2 en el aire. Un equipo de la Universidad de Cambridge y los hospitales universitarios de Cambridge Foundation Trust investigó si los dispositivos portátiles de filtración de aire podrían reducir el SARS-CoV-2 en las salas generales que habían sido reutilizadas como sala COVID y cuidados intensivos. Los resultados se publicaron en Clinical Infectious Diseases. Debido a la cantidad de pacientes que ingresan con COVID-19, los hospitales han tenido que usar salas que no estaban diseñadas para el manejo de infecciones respiratorias. Durante un tiempo de uso intenso, se reunió un equipo de todo el hospital y la universidad para probar si los dispositivos portátiles de filtración de aire, que son relativamente económicos, podrían eliminar el SARS-CoV-2 en el aire y hacer que estas salas sean más seguras, explicó Vilas Navapurkar, consultor en medicina de cuidados intensivos de los hospitales universitarios. El equipo realizó su estudio en 2 unidades de COVID en el hospital de Addenbrooke. Una área fue una sala de emergencias que manejaba a los pacientes que requerían un simple tratamiento con oxígeno o sin asistencia respiratoria, y el segundo fue en una unidad de cuidados intensivos que manejó a los pacientes que requerían ventilación, ya sea con mascarilla no invasiva o soporte respiratorio invasivo, como el uso de un tubo o traqueotomía, informó Elizabeth Ortiz. La inmunoterapia con bacterias muertas reduce mortalidad y potencia vacunas. Esto lo explica el doctor David Sancho del Centro Nacional de Investigación Cardiovasculares. Y lo que hemos encontrado es que en modelos animales, el pretratamiento con este preparado polibacteriano MV130 protege frente a la infección, de tal manera que reduce la mortalidad de los ratones a la mitad. Además, también hemos visto que el pretratamiento con MV130 permite reforzar la vacunación, es decir, si se pretrata antes con este preparado polibacteriano, la vacuna es mucho más efectiva y tiene mayor respuesta celular y humoral. Este pretratamiento polibacteriano funciona activando el sistema inmunitario innato. El sistema inmunitario innato es la primera barrera de defensa que tenemos en el organismo. Las vacunas estimulan una segunda barrera de defensa, pero que tarda 2 semanas en activarse, de tal manera que cuando respondemos a la infección, las primeras 2 semanas estamos respondiendo exclusivamente con este sistema inmunitario innato. Por tanto, lo que este tratamiento trata de hacer es de reforzar y activar la respuesta de este sistema inmunitario innato.
Para el futuro, por supuesto, es muy interesante hacer ensayos clínicos sobre si este tratamiento con polibacterias puede reforzar la respuesta a otras infecciones virales o reforzar vacunas. Y a raíz de la pandemia decidimos que, de luego, una aplicación inmediata era aplicarlo para ver si podíamos prevenir la infección por COVID. Vamos a hacer una pausa muy breve, regresamos con muchos más temas. Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia, invitándole para que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, y también a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Como siempre, es un gusto estar en contacto con ustedes. Y miren, intercambio de aire fresco en espacios cerrados es indispensable para combatir la COVID-19. La pandemia sanitaria mundial por SARS-CoV-2 tiene una fuerte relación con la salud de los ecosistemas. Al mismo tiempo, COVID-19 es un contaminante biológico medioambiental del aire que se concentra y deposita durante horas en los espacios interiores. La aparición de rebrotes vinculados a la contaminación del aire interior ha hecho saltar las alarmas en todo el mundo. Cuando se dio a conocer que el SARS-CoV-2 permanecía en el aire de lugares poco ventilados y con mucha gente, los ingenieros comenzaron a proponer y crear filtros de aire para poder purificarlo. Sin embargo, los ingenieros ambientales defienden que lo mejor es el ingreso de aire fresco. Cuanto más aire fresco entra a un edificio desde fuera, es mejor. Ese aire que ingresa diluye los contaminantes presentes en el espacio cerrado, se trate de un virus o algo diferente, y reduce los riesgos de exposición para las personas. Los ingenieros ambientales calculan cuánto aire entra desde fuera a un edificio usando una medida llamada tasa de intercambio de aire. Esta cifra indica el número de veces que el aire de un edificio es reemplazado con aire de fuera en una hora. La tasa depende del tamaño de la habitación y el número de personas en ella, pero la mayoría de los expertos considera que 6 cambios de aire son buenos para una habitación de 3 por 3 metros en la que hay 3 o 4 personas. Durante una pandemia, se estima que la tasa debe ser mayor. Un estudio señaló que un cambio de aire de 9 veces por hora redujo la transmisión de los virus del SARS, MERS y H1N1 en un hospital de Hong Kong en el 2016. Muchos edificios en Estados Unidos, especialmente las escuelas, no cumplen con las tasas recomendadas de cambio de aire. Mantener abiertas las ventanas y puertas es un buen comienzo. Colocar cerca de una ventana un ventilador que sopla hacia el exterior también aumenta considerablemente la circulación de aire. En edificios en los que pueden abrirse las ventanas, puede ajustarse el sistema mecánico de ventilación para aumentar el bombeo de aire desde afuera, sea cual fuere el tipo de habitación. Cuanto más personas haya en ella, más frecuentemente debe cambiarse el aire, sentencian los especialistas, informó Rocío López Fonseca. Importantísimas estas recomendaciones de nuestra compañera Rocío López Fonseca. Ya tendremos oportunidad de detallarlas, ampliarlas con nuestro experto un poquito más adelante. Mire, si el tabaco fuera un virus, sería considerado como una pandemia. Los gobiernos ya han invertido para eliminarlo, señala la Organización Mundial de la Salud. En la reunión del protocolo para eliminar el comercio ilícito de productos de tabaco, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que si el tabaco fuera un virus, desde hace mucho tiempo sería considerado como una pandemia y el mundo reuniría todos sus recursos para detenerlo. Sin embargo, es un negocio de miles de millones de dólares que se beneficia de la muerte y las enfermedades, que impone enormes costos a los sistemas de salud y tiene un costo económico masivo en la pérdida de la productividad. Explicó que los impuestos son la herramienta más eficaz para reducir el consumo de tabaco, pero el comercio ilícito socava la eficacia de las políticas fiscales. Los productos del tabaco ilícitos también exacerban las desigualdades porque a menudo son más baratos y más accesibles para las poblaciones vulnerables, como los jóvenes. La eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco es un objetivo importante para la salud pública, con beneficios en muchas otras áreas de desarrollo.
La OMS estima que la eliminación del comercio ilícito podría reducir el consumo de cigarrillos en casi un 2% y aumentar los ingresos fiscales en un promedio del 11%. El potencial de ingresos fiscales globales de la eliminación del comercio ilícito del tabaco es de unos 47,000 millones de dólares estadounidenses al año, informó Elizabeth Ortiz. Saludamos en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. ¿Cómo le va? Muchas gracias, Belén. Buen día. Gracias por acompañarnos. Doctor, hablábamos hace unos minutos y a través de las piezas de nuestras compañeras reporteras sobre lo importante que continúa siendo, y esto es importante recalcarlo, el mantener los espacios abiertos, ventilados, como una medida más para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2. Sí, definitivamente esa ha sido una de las medidas que ha probado más eficacia en la reducción de la transmisión de la enfermedad, por un lado. Por otro lado, los espacios amplios que permiten también que las personas guarden espacio de por lo menos 6 pies, que es lo ideal, es decir, cerca de 2 metros, no 1,5 metros, preferentemente cerca de 2 metros. Y por otro lado, Belén, empiezan a aparecer publicaciones muy interesantes, recomendaciones, guías muy interesantes por parte de agencias como el caso de los Centros para Control de Enfermedades y Prevención, que sugieren que el filtrado de aire, incluso en espacios cerrados, podría ser una buena alternativa. Y cuando hablamos de filtrado de aire, hay que decir que si se trata de identificar medidas que tengan impacto para la reducción de transmisión de enfermedades infecciosas, en donde recordemos que los microorganismos pueden ser tan pequeños como incluso menos de una micra, se requiere filtrado de aire a través de mecanismos de alta eficiencia, así se conocen, o filtros de alta eficiencia. Los filtros de alta eficiencia precisamente logran eso. Hay filtros que tienen capacidad de controlar la cantidad, por ejemplo, de partículas grandes en el medio ambiente, pero los filtros de alta eficiencia tienen capacidad para retener partículas virales o bacterianas que pueden estar en el medio ambiente. Por lo tanto, estamos hablando de filtros que tienen poros microscópicos, pero además algunos de esos filtros están impregnados con algunas sustancias que son capaces de reducir la viabilidad de estos patógenos. Y lo que uno tiene que quitar de un medio ambiente determinado a través de los filtros de alta eficiencia son partículas virales, partículas bacterianas y hongos unicelulares. Eso es lo que particularmente se debe filtrar para hablar de alta eficiencia. Doctor, con la llegada de la pandemia surgió también toda una cantidad de productos que comenzaron a venderse precisamente con estos propósitos, pero ¿cómo saber cuáles sí funcionan, cuáles sí son efectivos para el filtrado, el limpiado y la limpieza del aire, doctor? Mira, Belén, los productos químicos que son emitidos al medio ambiente a manera de vaporización, sanitización, o aspersión, sanitización, etcétera, son de muy poca eficiencia. Hay que decir que la mayor parte de ellos no han tenido como tal una recomendación formal basada en datos científicos y académicos por parte de las agencias regulatorias. El motivo es que al dispersar algún vapor en el medio ambiente, poco se logra en función de eliminar partículas infecciosas. Se diluye mucho y la diseminación de esos vapores tiene al final de cuentas muy poco impacto. Tiene más impacto
la limpieza de superficies, porque tú tienes entonces plenamente concentrado un producto químico que puede disminuir la presencia de microorganismos como el propio virus del SARS-CoV-2, y eso tiene importancia. Al principio pensábamos que tenía mucha más importancia y éramos muy enfáticos respecto de la limpieza de superficies. Es muy bueno hacerlo. Eso no ha pasado de ser una buena recomendación. Digamos que no ha sido ya la más prominente al respecto. Pero, por ejemplo, los productos a base de cloro son productos de muy buena calidad y baratos, por cierto. No se requiere erogar tanto del bolsillo de las personas, de las familias, para tener una solución clorada en una dilución adecuada para la limpieza de superficies. Y la superficie se debe limpiar primero con jabón, con agua jabón, con detergentes comunes, y después de eso puede limpiarse con una solución con cloro en una dilución de 1 a 1000, así de diluido es suficiente para el control de este tipo de microorganismos. Y por lo tanto tampoco es necesario comprar productos tan caros, que a veces sí están en el mercado, son eficientes, probablemente sean muy prácticos porque vienen hasta en receptáculos o recipientes que son de fácil utilización. Pero sí decir con claridad a la población que aunque ese tipo de limpieza es muy importante porque reduce no solo el riesgo de SARS-CoV-2 o de COVID-19, sino de otras múltiples enfermedades infecciosas, para el caso específico de COVID-19 es la distancia entre personas, o cuando estamos en espacios cerrados en donde obligadamente es la condición en la que tendríamos que estar, ya empiezan a surgir, insisto, recomendaciones para el uso de filtros de alta eficiencia, que incluso algunos de ellos se venden comercialmente, no son baratos, son aparatos que incluso son portátiles, se pueden mover de habitación, se pueden mover de aulas de clases, por ejemplo, que ahí tendrían una buena aplicación. Y que tú recordarás, Belén, cuando la polémica de la apertura de lugares recreativos como bares, por ejemplo, etcétera, hablábamos de que son espacios de alto riesgo porque ahí lo cerrado frecuentemente puede representar una posibilidad de transmisión. Bueno, el utilizar aires acondicionados pero con filtros de alta eficiencia puede ser una alternativa. Es lo que ocurre con los aviones, Belén. Tú te subes a un avión y tienes temperatura controlada, pero el sistema de aire acondicionado además está provisto de filtros de alta eficiencia. Claro. Doctor, regresando a la pausa, vamos a hablar incluso de estos aerosoles que hemos visto se colocan en las partes altas de las habitaciones, sobre todo, digamos, en espacios mucho más concurridos, personas que han instalado esto de manera de prevención. Regresando de la pausa nos cuenta. Claro, con todo gusto, Vamos Belén. al corte. El intercambio de aire fresco en espacios cerrados es indispensable para combatir la COVID-19. Bueno, disculpe usted, antes de esta información, la contaminación del aire está ligada en mayor riesgo de enfermarse por COVID-19. Un estudio examinó la asociación entre anticuerpos antivirales, los síntomas de COVID y la exposición prolongada a la contaminación atmosférica en Cataluña. La exposición a los contaminantes se asoció a un mayor riesgo de desarrollar COVID entre las personas que se infectan, indicó el estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona. Este análisis fue publicado en Environment Health Perspectives.
El estudio incluyó a 9.605 participantes, entre los cuales hubo 481 confirmados, es el 5%. Además, se tomaron muestras de sangre de más de 4.000 participantes para determinar la presencia y cantidad de anticuerpos IgM, IgA e IgG contra 5 antígenos virales. De estos, el 18% tenía anticuerpos específicos del virus, pero no se encontró asociación entre la infección y la exposición a contaminantes del aire. Sin embargo, entre aquellos que eran seropositivos, es decir, que sí se infectaron, se encontró una asociación entre una mayor exposición a niveles de contaminación y una mayor carga viral. La asociación entre las partículas PM2.5 fue más fuerte para los hombres mayores de 60 años y las personas que viven en áreas 3210 y las personas que viven en áreas socioeconómicamente desfavorecidas. Una serie de estudios sugiere que las regiones con niveles más altos de contaminación del aire prepandémica tenían una mayor incidencia de casos y muertes por COVID. Pero las razones de estas asociaciones aún no están claras. La contaminación del aire podría favorecer la transmisión del virus por el aire o podría aumentar la susceptibilidad de una persona a una infección o enfermedad. El problema es que los estudios anteriores están basados en casos reportados, que habían sido diagnosticados, pero que omitieron asintomáticos o no diagnosticados, dijo Manolis Koyevinas, investigador del IS Global y primer autor del estudio. Informó Elizabeth Ortiz. Bueno, ahorita vamos a comentar más sobre esto que nos cuenta nuestra compañera Elizabeth Ortiz, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, pero nos fuimos a la pausa con una inquietud que incluso nos la han hecho esta pregunta en reiteradas ocasiones, si estas aspersores, se llaman así, de algunas sustancias que se colocan en las partes altas de las habitaciones, doctor, ¿funcionan o no funcionan? Lo hemos visto particularmente en espacios con mucha presencia de personas, ¿no? Concentración. Sí, fíjate, Belén, que hay mucha controversia al respecto de la utilidad de estos dispositivos. Algunos estudios han mostrado alguna utilidad, pero en algunos otros no se ha encontrado la misma y por ende tampoco han sido motivo de una recomendación formal por parte, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud. Fíjate, creo que conviene recapitular al respecto de todo lo que a lo largo del tiempo en la pandemia de COVID-19 se ha ido dejando a un segundo plano y en algunos momentos se ha ido rechazando como una medida contundente, pertinente al respecto. Número 1, los tapetes. Eso quedó en el olvido porque no hubo evidencia finalmente de que modificara el riesgo de transmisión, los famosos tapetes con cloro o con sustancias cloradas. Segundo, las cabinas de ingreso a algún sitio de ozono tampoco tuvieron finalmente el impacto que se esperaba podían tener al respecto. Tercero, las que corresponden a estos dispositivos de emisión de sustancias con alguna actividad antibacterial o antiviral, o viricida, que de esa manera los promocionan las casas comerciales que los distribuyen, tampoco ha tenido el impacto que se esperaba. Y la que está, de alguna manera, diría yo, limítrofe en la evidencia positiva al respecto, son el uso de luz ultravioleta para la eliminación viral, sobre todo de algún dispositivo médico, etcétera. De hecho, Belén, al principio de la pandemia, tú recordarás que hubo una crisis con respecto a la distribución y disponibilidad de cubrebocas. Sí, totalmente. Pero incluso para el personal de la salud, de cubrebocas de alta eficiencia también, mascarillas N95, por ejemplo, etcétera. Y hubo algunos estudios científicos, están publicados, interesantes, sobre cabinas de luz ultravioleta en las que se
colocaban los cubrebocas para luego tener reutilización, con una adecuada identificación de quién era el portador del mismo, etcétera, y para que tuvieran un reuso por lo menos de 2 o 3 veces. Llegó a ese grado la crisis de estos insumos para incluso el personal de salud. Y ahí la luz ultravioleta mostró resultados interesantes, ¿no? ¿Qué ha pasado a lo largo del tiempo? Bueno, que hemos ido concentrando la atención a lo que ha tenido evidencia científica finalmente, y ya hemos dicho cuáles medidas sí contundentemente debemos seguir observando. ¿Y por qué es importante todo esto? Hay quien podría decir, bueno, ¿qué más da? O sea, lo que abunda no daña. Por ejemplo, una cabina de ozono para el ingreso a un determinado lugar. Bueno, lo que ocurre es que cuando estamos en una crisis del tamaño que tuvimos con COVID-19 y que esperemos no tener más, el asunto es que también hay que ser eficiente con el uso de los recursos. Claro. Porque esa fue otra crisis, la económica. Entonces, si finalmente sabemos que esto y esto sí funciona, a eso hay que concentrarle la atención. Y nos debe dejar las enseñanzas para otras enfermedades respiratorias, finalmente. Claro. Doctor, ¿la exposición a esta luz ultravioleta para el humano le causa algún efecto a la piel? Una exposición prolongada, por supuesto que sí. Lo que se recomienda no es exposición del humano, sino exposición, por ejemplo, de instrumentos que eventualmente podrían requerirse para atención en el humano, y no precisamente el ser humano. Por ejemplo, estos sitios donde han usado luz ultravioleta para sanitizar espacios, supongo. Eso es válido. Y supongo que tendrán que encenderlas en Exacto. algún momento, lo que ingresa al personal, limpiar cada cierto tiempo, pero no exponer directamente a las personas a esta luz. Por supuesto que no. Es así como lo describes, como funciona. Porque incluso, Belén, por ejemplo, hay lugares de atención médica a enfermedades infecciosas, por ejemplo, pabellones en donde se atiende a pacientes que tienen enfermedades como tuberculosis, etcétera, en donde en el acceso a el pabellón de atención se tiene luz ultravioleta. Eso es con el propósito, no solamente luz ultravioleta, sino también algo que se conoce como filtrado de alta eficiencia, y tercero, algo muy, muy importante, que es extracción de aire a través de alto flujo de extracción. ¿Qué significa? Pues estar eliminando el aire que se encuentra en ese espacio, pasando por filtros de alta eficiencia y sacándolo del sitio a través de alta presión. De esa manera se evita que, por ejemplo, el personal de la salud tenga riesgo de infectarse en pabellones de esa naturaleza de atención a pacientes con enfermedades infecciosas. Ahí tiene un lugar la luz ultravioleta, pero sobre todo en el acceso al lugar. Claro. Doctor, algo que nos han preguntado mucho también, ¿cuánto es suficiente? Porque, por ejemplo, nos han dicho, bueno, si dejamos una puerta abierta, ¿con esto es suficiente? ¿O hay que abrir puertas y ventanas? Es decir, la gente todavía no sabe con exactitud cuánto se requiere para que el aire esté circulando en una habitación. Lo más posible. No hay, digamos, un indicador concreto y práctico que pudieran las personas identificar en la cotidianeidad. Claro que existen sistemas de medición que son a través de aparatos que técnicamente te dan especificaciones de la calidad del aire, pero nada más que aquí no hay que confundirse. Ojo con esto, porque lo hemos escuchado en diferentes espacios. Hay quienes han hecho equivalencia de que mantener calidad del aire en cuanto a la concentración de dióxido de carbono es
equivalente a que no existirá transmisión de COVID-19. Eso no es así. No es así. Por supuesto es muy importante la calidad del aire, eso indiscutiblemente. Una concentración de dióxido de carbono baja en cualquier espacio es fundamental. Sí, pero eso no significa que por tener una baja concentración de dióxido de carbono en ese espacio que tiene mayor calidad no se va a transmitir COVID-19. No, lo que nos indicaría una alta concentración de dióxido de carbono es que posiblemente no está habiendo suficiente ventilación que podría disminuir el riesgo de infección por COVID o por SARS-CoV-2, pero no se puede tomar como equivalente. Se necesitan estudios para decir, oye, ¿en qué nivel de CO2 puede ser más baja la transmisión de SARS-CoV-2? Y necesitaría hacerse a través de ambientes controlados y a través de metodologías hipotéticas, porque evidentemente no se podría hacer en seres humanos por razones bioéticas, ¿no? Entonces eso es importante. Perdón, doctor, se nos agotó el tiempo. Sí. Muchas gracias. Gracias, Belén. Gracias, como siempre. Nos vamos. Que tenga buen fin de semana.